Qué alegría es poder gozar de conocer al Señor. De esto quiero hablar en esta mañana. Pero antes, quiero que hagamos una oración. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, Rey de Gloria. Gracias por permitirnos pasar este momento en armonía contigo. Por el honor de poder alabarte y exaltar tu nombre, recordar tu muerte, comunicarnos contigo, expresar nuestra gratitud y aprender de ti. En esta mañana te pido que despejes nuestra mente y prepares nuestros corazones para lo que tú tienes a través de este tu siervo. Háblanos, tócanos, edifícanos y corrígenos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Marcos capítulo 3 es en donde estaremos en esta mañana, desde el versículo 20 hasta el versículo 30. Marcos 3, 20 al 30. El pasaje estará siendo proyectado en caso de que usted no trajo una Biblia. También hay una Biblia presente en el frente de su banca en caso de que no trajo alguna, si gusta leerla. Les recomiendo que de todas maneras, porque vamos a estar paseando por este pasaje, que tenga su Biblia abierta para que de esta manera podamos visitar de vez en cuando el pasaje. El tema para esta mañana es lo que Dios no puede hacer. ¿Sí? Lo que Dios no puede hacer. Una de las grandes delicias de la vida es despejarse de ese sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan ustedes aquel momento en el cual usted ofendió a alguien? Una ofensa que trajo consecuencias directas y a veces pesadas, difíciles. Cuando esas ofensas toman lugar, el peso de culpa verdaderamente recae sobre nosotros y altera nuestro diario vivir. Pero qué delicia es el poder gozar del alivio de este. Cuando ya se va de tu vida, uno naturalmente entonces goza como de un alivio corporal. Ya en las noches puede uno reconciliar el sueño y la frase del salmista se hace realidad en nosotros, en donde el gozo del Señor es completamente restaurado. Y le damos la gracia al Señor porque Él es especialista en esto, en quitarnos el peso de la culpa. Porque al fin y al cabo, de una u otra forma, nosotros sí ofendemos a Dios. Pero Dios, como dice el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, lanza hasta lo profundo del mar, no solamente el pecado, sino también la culpa. Dios es especialista en esto, en deshacer de nuestras vidas el pecado y el sentimiento de culpa. Pues Él es un Dios perdonador. Como los salmos con frecuencia dicen que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, quien no dedica su pensamiento a nuestras faltas, sino que su amor las cubre a tal magnitud que no son contadas en contra de nosotros. Qué gran amor tiene Dios para nosotros, al punto tal que su expresión máxima fue enviar a su Hijo a este mundo para que todos nosotros gocemos de perdón y de paz, al expulsar de nuestras vidas el sentimiento de culpa. Pero la pregunta se puede formular: ¿habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Con frecuencia nosotros decimos, y con razón, de que para Dios no hay nada imposible. De hecho, la Biblia va al extremo de decir que para Dios no hay nada
difícil. Eso para mí es una verdad hasta perturbadora. Porque para mí hay un montón de cosas difíciles. Y la dificultad de las cosas dependen de mi estado. Si tú me dices salta, yo salto sin problema. Pero si tengo un gran dolor de espalda, lo que era simple, fácil para mí, se hace difícil. Estaba visitando yo a un hermano de la iglesia durante esta semana. Y mi hermano me dice, oye, de vez en cuando se me olvida que estoy viejo. Y digo yo, expándame, hermano. Y dice él, fíjate que a veces como que yo quiero darme un saltito. Y como que ya no puedo porque, como dice el hermano Elín, por asunto de la bola. De la bola de año. Entonces las dificultades de la situación dependen de la condición en que uno se encuentre. Pero para Dios, no es que no haya nada imposible, es que ni siquiera difícil, porque Él habla y las cosas se crean desde la nada. Pero habrá algo que Dios no pueda hacer, que sea lógicamente posible. ¿Puede acaso hacer Dios un círculo que sea cuadrado? Pues no, ¿verdad? Porque eso es ilógico. Si es un círculo no es cuadrado, y si es cuadrado no es un círculo. ¿Habrá algo que sea lógicamente imposible para Dios? El pasaje de esta mañana presentará un elemento en el cual el Señor expresa, Él no puede hacer nada al respecto. Libro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 hasta el versículo 30. Volvieron a casa y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podía comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, y si antes no lo ata, solamente así podrá saquear su casa. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Las palabras expresadas aquí por Jesús, cuando Él quiere que realmente prestemos atención, tienen su sello distintivo. Cuando uno quiere imitar a alguien, limita su imitación a términos que distinguen a ese individuo, ¿verdad que sí? Hay ciertas palabras que uno utiliza con frecuencia. Recuerdo yo cuando visité el país de Honduras. Lo que más me llamó la atención de Honduras es una palabra que repiten con mucha frecuencia. Va. Va. Y no significa nada. Es simplemente un término que se repite. Recuerdo yo cuando estaba allá, me llamó mucho la atención porque nunca había sido expuesto a eso. Oye, va, ¿cómo te va? Va. Qué rico que están estos frijoles, va. O algo por el estilo. Entonces, si alguien quiere imitar a un hondureño, pues me imagino que va a hacer eso. También he notado eso en algunos salvadoreños y de Guatemala, ¿no?
pero no a tal extremo como los hondureños, casi cada otra palabra y dicen va. ¿Por qué? Pues qué sé yo, asunto de cultura, ¿no? De igual manera, hay ciertos términos que identifican al individuo. Si es mexicano, también tiene sus palabras, ¿no? Que solamente en México se usan, y son muchas. Y tal vez si usted quiere imitarme a mí, ya sabrá cómo yo hablo y tal vez, que yo no sé, tendrá usted que hacerlo. Y tal vez busca algunas palabras que usted piense distinguen a Eliezer como parlante. Jesús también tenía un término que solamente él usa. Y él lo utiliza cuando hay una verdad que él quiere que quede clara. Que todos los oyentes le presten atención. Esta frase la usa por énfasis. Es la palabra amenamente digo, traducida en verdad te digo, como es el caso en nuestro pasaje. O de cierto te digo, en el versículo 28. De cierto os digo. Esta frase no la encontrarás ni en los Hechos ni en las epístolas tampoco. Una frase distintiva de Jesús cuando él tiene interés de hacer énfasis. Lo que él va a decir es de vital importancia. Lo que él va a decir ha sido la fuente de terror para muchos que han pensado o considerado haber cometido este pecado que de acuerdo al pasaje leído no tiene perdón. Imagínese usted pensar que ha cometido un pecado imperdonable. Pensar que la eternidad la pasará usted separada del Dios de gloria. Que sus acompañantes serán todos aquellos que pertenecen al reino de las tinieblas. Muchas personas en la historia han pensado en alguna ocasión cometer este pecado y la paz se le va. Y viven el resto de su vida miserables, y muchos hasta han cometido suicidio, pues no pueden vivir con una conciencia, con su conciencia, pensando ellos que han cometido este pecado que carece de perdón. El propósito del sermón de hoy es, en primer lugar, advertir a todos aquellos que estén cometiendo este pecado, y en segundo lugar, motivarle a usted a no cometerlo, y en tercer lugar, a que goce de la paz al Señor al saber que es posible que usted no lo va a cometer. Un pecado que no tiene perdón, algo que Dios no puede hacer, el acto de perdonar. Pues ¿cuál sería este pecado? Para entenderlo necesitamos tener el contexto en mente. En primer lugar, la Biblia nos presenta a Jesús en una casa, posiblemente la casa de Simón y de Andrés, los que eventualmente, como fue mencionado la semana pasada, llegaron a ser discípulos de Jesús, ese círculo de apóstoles que él tenía. Llegan la multitud a tal punto que ni podían comer, imagínese usted. El apretón de la presencia de tal muchedumbre era grande. La gente reconocía que Jesús era fuente de verdad, fuente de vida y fuente de sanidad, de liberación. Entonces se va donde se encuentra el Señor para beneficiarse de su presencia. Pero llegan otros, desde el sur en Jerusalén, llega una especie de comitiva que ya estaba hastiada de Jesús. Ellos no querían nada que ver con él y querían deshacerse de él. También encontramos otro grupo, no solamente la muchedumbre, no solamente los religiosos, sino que también encontramos a unas personas que eran bastante cercanas a Jesús.
De hecho, el término original nos da la idea de que era posible que sean sus familiares. De hecho, algunas versiones bíblicas así lo traducen, familiares. Y todos estos tres grupos vienen con razones diferentes. El primer grupo, los religiosos para deshacerse de él. El segundo grupo, los familiares posiblemente para deshacerse de él. Y el tercer grupo, la muchedumbre para beneficiarse de él. Posiblemente sus familiares, los suyos, vinieron porque consideraban que Jesús estaba fuera de sí. Esa es una forma muy educada de decir que estaba loco, ¿verdad? Pensaban que Jesús estaba loco y como alguien que anda alborotando la armonía social, vienen para esconderlo. Los religiosos quieren deshacerse de él porque él es una amenaza para el status quo, para la forma en que las cosas siempre han pasado. Jesús enseña como quien tiene autoridad y la gente así recibe su enseñanza. Pero la pregunta para los religiosos era, ¿y de quién saca él esa autoridad? Si nosotros, los fariseos, los saduceos, tenemos permiso legal, imperial y social para dirigir las actividades religiosas, nosotros no le hemos dado esa autoridad a Jesús. ¿De dónde saca Jesús esa autoridad? Nótese que Jesús nunca va a estas personas para pedir permiso alguno, para enseñar, para dirigir, en ningún sentido. ¿Notan ustedes entonces cómo la ofensa se hace clara? ¿Verdad? Porque esa visita cordial o esa autorización personal nunca se da, pues Jesús nunca la buscó, ¿verdad? Y obviamente llega a ser ofensivo el acto de Jesús de no tomarlos en cuenta para ellos. Y no solo eso, sino que también las enseñanzas de Jesús y la enseñanza de los líderes fariseos y saduceos no calza. No son la misma. Jesús aparenta sanar enfermos el sábado y al hacerlo en su razonamiento rompe el sábado. Jesús, como amenaza ante la vista de las autoridades religiosas, debe de ser quitado del medio. Las autoridades entonces, para desequilibrar el ministerio de Jesús, para desarmarlo y desacreditarlo, ofrecen una respuesta que el pueblo entendió. Cierto, Jesús hace milagros y eso, pero lo hace bajo la influencia y por el poder de Belcebú. Eso dijeron. Belcebú. Belcebú, aquel dios pagano. En el Antiguo Testamento se le conoce como Baal-Zebú. En el Nuevo Testamento se conoce como Belcebú. Término que significa jefe o amo de la casa. Algunos teólogos piensan que se refería al dios de un templo. También algunos traducen como el dios de las moscas. Pero en el contexto de la Biblia, obviamente se referían a Satanás. Es por el poder del mismo diablo que Jesús entonces expulsa a los demonios, decían. Jesús, como Dios Todopoderoso, al fin, responde a las acusaciones y lo hace con efectividad. Y no solo responde a las autoridades religiosas que hicieron esa declaración, sino que también indirectamente responde a los posibles familiares o relacionados de él que vienen a quitarlo de en medio. Primero, ofrece un argumento lógico contra la acusación. Hacia sus parientes
La forma en que Jesús responde es con el razonamiento mismo, puesto que una persona lunática o fuera de sí o loca no puede razonar de esa manera, ¿cierto? Oye, el argumento de Jesús no es de una persona en su sentido cabal normal, puesto que posiblemente usted y yo en una situación similar no hubiésemos ofrecido un razonamiento de tal sabiduría. Con este razonamiento, entonces Jesús responde a sus parientes y le dice: yo no estoy loco. Un loco no razona así. Y directamente responde a los fariseos y les dice, ofrece un argumento lógico consiste de 3 partes. La primera parte dice: una casa dividida no permanece. Segundo punto del argumento: si Satanás expulsa a Satanás, su casa, su reino, no permanece. Tercer punto del argumento lógico: por lo tanto, no está en los intereses de Satanás expulsar demonios. Lógico, ¿no? Es un razonamiento lógico. Obviamente Jesús no puede estar expulsando demonios por el poder de Satanás, porque ¿cómo es que va Satanás a expulsar a Satanás? No le conviene. Es como, imagínese usted que usted se porta mal y se echa de la casa, usted mismo. Pues esa es mi casa, ¿verdad? Sí. ¿Y quién me sacó? Pues yo. ¿Y a dónde va a vivir? En la calle. ¿Y por qué? Porque me saqué de la casa. ¿Conoce usted a alguien que ha hecho eso? No, ¿verdad? Pues no tiene sentido. Por eso es que no lo ha escuchado. De igual manera, Jesús expone la locura del argumento. Y le dice, posiblemente los locos sean ustedes y no yo indirectamente, ¿verdad? El argumento no tiene sentido alguno, pero él no deja la situación así. No es que lo que ustedes están diciendo son sandeces y nada más. Él va más allá y expresa entonces una verdad muy poderosa de un pecado que es imperdonable, algo que Dios no perdona. ¿Cuál es este pecado? ¿En qué consiste? Pues, ¿qué fue lo que hicieron los religiosos? ¿Qué es lo que nuestro pasaje nos expresa? En primer lugar, notamos que las autoridades religiosas reconocen en su argumento de que algo sobrenatural pasó. Eso es lógico. Lo que ellos están argumentando es que el poder utilizado para hacer esto sobrenatural no proviene de Dios, sino del diablo. Pero reconocen que algo sobrehumano acaba de pasar. Algo que ni usted ni yo podemos hacer. Algo que demanda de una autoridad y poder superior para tomar lugar. La pregunta en ellos entonces es, ¿quién es esta autoridad superior? Y la respuesta que ellos ofrecen es que no es Dios, sino el diablo. No es Dios, sino el diablo. Y Jesús le dice, con el argumento, esto no tiene sentido, pero notan lo que hicieron. Han ignorado las declaraciones de Jesús. También ignoran las enseñanzas de Jesús. No creen en lo que Él dice, tampoco creen en lo que Él hace. Y entiende que solo un poder superior puede hacer esto. Y Jesús dice, pues yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dicen, estás blasfemando. Pero reconocen que solamente el Hijo de Dios puede hacer esas cosas. Aún así, su entendimiento está ennegrecido, su corazón está necio, como dice el libro de Efesios, e ignoran las verdades que han sido expuestas por el Señor mismo a ellos. Simplemente no creen. Y no creen
porque no quieren creer. ¿No creen? Porque no quieren creer. De hecho, ese fue el pecado. Pero notan ustedes que Jesús expresa esta verdad como si las autoridades religiosas hicieron ese pecado. Cometieron ese pecado. El pecado, mis hermanos, que no tiene perdón, es rechazar a Jesús y su obra. Pues solamente Jesús es la fuente de vida. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta del redil, dice el Señor. Solamente en Jesús hay salvación y en nadie más. Y en nadie más. Amén. Amén. Si usted no cree en la fuente de vida, tendrá vida. Si no gozas con la fuente de salvación, estarás salvo. Si no vienes a donde hay sanidad, te sanarás. Es por eso que quien no acepta a Jesús, quien no le recibe como Dios, quien no cree en Él, no tienen vida. Como dice el libro de San Juan en el capítulo 3, el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Solo en Cristo hay salvación, y el rechazarlo es un pecado que no tiene perdón, pues el aceptarlo es la condición misma de la salvación. Qué hermoso es poder saber de que a Él hemos creído. Amén. Y que es por eso que estamos aquí, pero no una creencia perceptual. Como quien te dice: está lloviendo afuera en esta ocasión. Y usted dice: ok, te creo, pastor. Como el pastor nunca ha mentido, no le ha mentido, entonces usted cree lo que el pastor dice. A propósito, estoy dando un ejemplo nomás. Entonces usted acepta como cierto lo que yo acabo de decir. Eso es lo que nosotros entendemos por creer, pero en la Biblia la creencia va más allá de un ejercicio mental. La creencia es demostrada a través de la obediencia, de la acción. Por eso en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en varias ocasiones Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego repite: quien me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. No es creer en el Señor y aceptarle, no es solamente un ejercicio mental, sino que se demuestra a través de las acciones, de las cosas que usted hace. Como dice el libro de Santiago, la fe sin obra es muerta. Si está muerta, no hay fe. Si yo digo que confío y que creo en Dios, pero mis actos demuestran lo contrario, no hay fe. Aunque usted considere como cierto de que hay un Dios y de que su Hijo se llama Jesucristo y que en Él hay salvación, si sus actos no están sometidos al señorío de Jesús y usted no vive una vida que demuestra que ha sido salvo, su fe sin obra, como dice Santiago, es inexistente. Amén. Y la gloria le damos a Él porque hemos creído. ¿Conoces a alguien que no conoce de Jesús? El no conocer de Jesús, el no aceptarle como Dios, el no aceptar su obra, es un pecado que no tiene perdón. Y el Señor ha puesto la responsabilidad, la obligación de expandir esta verdad, este mensaje a todos en nosotros.
Y la obra evangelística nuestra literalmente arrebata de las manos de Satanás al individuo y lo trae a salvación, a una relación íntima y personal con Cristo. Refleja tu comportamiento, tus acciones, tu fe en el Señor. La gloria le damos a Él que hemos sido salvos por fe, por su gracia. Pero su gracia se muestra en lo que hacemos. Se muestra la gracia y la fe en el Señor en ti. Qué linda oportunidad para tomar una decisión en la cual sometamos a Cristo todo lo que somos. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. A ti, mi hermano, mi hermana, te quiero invitar en primer lugar a que compartas el mensaje de salvación con aquellos que no conocen de Cristo. Y en segundo lugar, a que sometas al señorío de Cristo tus acciones. Te reto a que tus actos reflejen las enseñanzas de Jesús y de que tu voluntad esté sometida al señorío de Cristo. Te reto en este día a que ames como Cristo te ama, a que perdones como Cristo perdona, a que aceptes así como Cristo te ha aceptado, a que compartas así como alguien la compartió contigo, a dar por gracia lo que todos nosotros por gracia hemos recibido. Qué hermosura es conocer del Señor. Vivamos como personas que conocen a Cristo. Y la gloria le damos por su salvación y de librarnos de ese pecado que no tiene perdón. Amén. Tomemos esta decisión mientras nos ponemos en pie. Y si usted todavía no ha tomado esa decisión de acercarse a Cristo, sepa que está usted en peligro eterno de separación de Dios. Pero hoy Él te ofrece esa oportunidad de salvación. No te vayas de este lugar sin Cristo. Pasa al frente. Estaremos orando por ti y guiándote para que tu vida refleje tu relación con Cristo. Tomemos esta decisión mientras cantamos esta canción de invitación.